Bien, Hechos, capítulo 10, versículo 24. Vamos a leer hasta el versículo 33. ¿Leamos juntos? ¿Lo tienen? Vamos a leer. Hechos 10, 24, desde el 24. Dice así: Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oremos. Padre amado, guíenos en este tiempo aquí en su palabra. Ayúdenos, Señor, a aprender más acerca de usted, Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de cómo era la primera iglesia, la iglesia primitiva. Ayúdenos, Señor, para poder vivir estas verdades en esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, aquí nosotros podemos ver por fin el encuentro entre Pedro y Cornelio. ¿Notan que muchas veces el Señor produce encuentros entre personas con un propósito? A veces para evangelización, a veces para edificación. Y nosotros encontramos aquí que, por un lado, Cornelio tiene poco conocimiento de las cosas de Dios, es muy nuevo en las cosas de Dios, pero él tiene un trasfondo muy distinto al de Pedro. Cornelio es un centurión romano, está a cargo de 100 soldados romanos, y él toda su vida, Cornelio, ha estado acostumbrado a ser un pagano, un adorador greco-romano. Ustedes saben que el Imperio Romano heredó todos los dioses de la mitología griega. Los romanos les cambiaron un poco los nombres nada más, pero son prácticamente los mismos dioses. Y Cornelio tiene este trasfondo religioso. Él estaba acostumbrado a que el César romano, el emperador, era Dios mismo en la tierra. Por lo tanto, Cornelio está acostumbrado a adorar, a reverenciar dioses paganos. Pero un día, de alguna manera, él conoció que Cristo era el verdadero y único Salvador del mundo, el verdadero Hijo de Dios. Y que toda esa mitología romana que él adoraba era todo falso. Así que imagínese el cambio que ha tenido Cornelio de eso, ahora a adorar solamente a Cristo. Por lo tanto, Cornelio está orando, dice que incluso se le apareció un ángel y le indica que un hombre va a venir para enseñarle. Si se fijaron al final del versículo 33, dice que ellos están dispuestos para oír todo lo que Dios le ha mandado. Y fíjense Cornelio cómo está de interesado, porque partamos ahí en el versículo 24, dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quiénes? Trajo parientes y a sus amigos más cercanos. Fíjense cómo está Cornelio de interesado. Él está muy interesado
en las cosas de Dios. ¿Cómo estamos nosotros en comparación con Cornelio? ¿Tenemos ese deseo, ese interés? Dice que Cornelio, nosotros lo diríamos en nuestro lenguaje, trajo visitas, ¿cierto? ¿Sabían que Cornelio trajo visitas, trajo amigos y trajo a su familia? Dice que trajo a sus parientes. Cornelio quiere que muchas personas conozcan a Cristo. Y hermanos, yo creo que podemos aprender de este recién convertido, de este hombre que tiene un pasado totalmente alejado de Dios, totalmente en el paganismo, y ahora que conoce a Cristo, quiere que otros también lo conozcan. Y cuando sabe, por medio de este ángel, que Pedro va a venir a su casa para enseñarle, ¿qué hace Cornelio? Invita a sus parientes. No se queda cerrado el grupo. Dice, voy a traer a todos los que pueda. Así que yo me imagino que Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, la encontró llena de gente, así como una iglesia, ¿no? Abarrotada con personas. Y hermanos, nosotros en el día de hoy tenemos varios puestos vacíos y podríamos quizás, como Cornelio, pensar, yo también puedo orar por mis parientes. Yo sé que cuesta que vengan, Sí. pero podemos orar por ellos. Podemos traer amigos cercanos que puedan venir para conocer del Señor. Y yo estoy seguro que Cornelio no solamente esperaba que Pedro nomás viniera para que les hablara. Yo creo que Cornelio también les compartió del Señor previamente. Así que miren lo que podemos aprender de este recién convertido, de este hombre llamado Cornelio. Dice que convocó a sus parientes, trajo a sus amigos para que escucharan la palabra de Dios. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Antes de retar a Cornelio, ¿cierto? De reprenderlo, porque Pedro también lo hace, pensemos un poco en Cornelio. Veamos si podemos defenderlo. ¿Hasta qué punto está mal lo que Cornelio hizo? Porque Cornelio ve que viene el enviado de Dios. Viene una persona que él seguramente no sabe quién es. Nosotros hoy día sabemos que Pedro es el gran apóstol Pedro. Importantísimo Pedro en todo el plan de Dios y dentro de los apóstoles de Cristo. Cornelio solo sabe que va a venir un hombre de parte de Dios y que le va a explicar acerca de Dios. Por lo tanto, yo defiendo un poquito a Cornelio. Obviamente no está bien postrarse ante un hombre en adoración. Pero ¿a qué estaba acostumbrado Cornelio? Cornelio estaba acostumbrado que cuando él iba como capitán de una centuria romana y venía el César romano, ¿qué hacía Cornelio? Le hacía una reverencia. Pero aquí vemos que Cornelio, cuando viene el enviado del Dios verdadero, él hace más que una reverencia. Él se postra en una actitud de adoración. Así que, si bien no está bien hacer eso, pero entendamos el cambio que ha habido en Cornelio. Él estaba acostumbrado a arrodillarse delante de estatuas, de dioses greco-latinos y de hacerle reverencias al emperador romano. Pero a él ahora que ha creído en Cristo, claro, le falta aprender estas cositas. Yo creo que en el fondo él también estaba adorando a Dios al hacer esto. Pero se postra inocentemente, pienso yo, delante de Pedro. Y Pedro, fíjense cómo lo va a corregir. Le dice, versículo 26. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miren, sin perder aquí hechos, vamos a Apocalipsis capítulo 19, por favor. No perdamos Pedro, ahí en Hechos 10. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, casi al final de nuestra Biblia. Miremos un acontecimiento parecido. Ustedes saben que Juan, el apóstol, escribió este último libro de la Biblia y un ángel le está mostrando todas las cosas junto con Cristo de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y mire versículo 9. Apocalipsis 19, 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? El ángel le está hablando. ¿Y qué hace? Acto seguido, Juan, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas.
yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjense, la misma palabra griega, proskuneo, significa adorar, significa inclinarse en adoración. Juan le pasó lo mismo. Ahora, claro, en el caso de Juan es distinto porque Juan sí es un judío educado desde pequeño en la palabra de Dios, pero si usted mira todo el Antiguo Testamento, nunca ocurrió tampoco que se adoraran a los ángeles. Juan sabe que tiene delante un ángel, no a Cristo, sino que a un ángel, pero Juan se inclina también en adoración. Igual que Pedro acá, el ángel le dice, no me adores, yo soy un consiervo tuyo. Los ángeles son seres inferiores a Dios, son creados por Dios también, no son dioses. El único Dios eterno y que no ha sido creado es nuestro Dios único y verdadero, que se revela en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el gran misterio trinitario, ¿cierto? Como Dios, siendo uno solo, pero a la vez es trino, ¿no? Ese es el misterio de la Trinidad. Nosotros no adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios, que se revela en tres personas. Acá Juan también se inclina ante un ángel para adorarlo. Así que, hermanos, estos pasajes están aquí para mostrarnos que el único digno de adoración es solamente Dios. Y Cornelio, volviendo aquí a Hechos 10, lo que hace es simplemente lo que él había estado acostumbrado toda la vida: adorar a Dios y también a los portadores de Dios. Que de alguna manera Pedro es el que viene con la palabra de Dios. Y Pedro lo corrige, le dice, levántate. De hecho dice que él mismo lo levantó, es decir, él se inclinó y Pedro mismo lo toma y lo levanta. Y yo quisiera que ustedes pudieran ver aquí la escena tan, podríamos decir, dramática. Porque ¿quién era un centurión romano? Hermanos, el centurión romano simboliza el poder mundial máximo de aquella época. Y él se está arrodillando delante de un esclavo. Porque ¿quiénes eran los judíos? Todos los habitantes de Judea. Y todo el mundo, porque los romanos estaban dominando el mundo entero, eran el imperio mundial. Pedro era, socialmente, para Cornelio, un esclavo. ¿Cómo Cornelio se arrodilla delante de un esclavo? ¿Notan lo dramático de la escena? Porque no se trata de algo de la tierra. Cornelio estaba mirando con los ojos puestos en el cielo. Y por eso que él, siendo alguien que encarna el poder mundial de la época, se arrodilla no delante de los hombres, sino que delante de Dios. Así que podemos ver el cambio realmente tremendo que hay en la vida de este hombre. ¿Qué podemos aprender entonces de Cornelio? Cornelio dejó atrás su pasado religioso pagano. Él se olvidó ya de todos esos dioses falsos y ahora solamente adora a Dios. ¿Qué más hay en la vida de Cornelio? Un hambre por la palabra de Dios. Fíjense cómo él está esperando que llegue Pedro, porque Pedro les va a hablar. Y con una reverencia tremenda para escuchar la palabra de Dios. Hermanos, hoy, lamentablemente, nosotros podemos ver en nuestros tiempos actuales, donde a veces hay poca reverencia para escuchar la palabra de Dios. A veces estamos escuchando quizás la enseñanza de la palabra de Dios y muchas personas, ¿cierto? Nosotros vemos que están mirando otras cosas, están mirando estos aparatitos electrónicos que ahora tenemos, o están en su mente en otra parte, o pensando en otras cosas. Pero aquí nosotros podemos aprender de Cornelio que él desea escuchar la palabra de Dios. Hoy más que nunca, muchas veces los que debieran tener un deseo de escuchar la palabra de Dios simplemente no vienen, se van a otras partes, a otros lugares, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Hermanos amados, podemos aprender aquí de Cornelio un ejemplo. A él le interesa la palabra de Dios, quiere adorar a Dios, y en tercer lugar, fijémonos, él quiere que otros también conozcan de Dios. Y él trae. Yo me imagino a Cornelio trayéndolos casi como arrastrándolo, porque recuerden que Cornelio es un soldado romano, no es una persona suavecita, digámoslo así. Es un hombre rudo.
Él está acostumbrado a dar órdenes. Y él trajo a toda la gente, ahora no para adorar al César, no para sus típicas festividades paganas romanas. Él dice, vengan, quiero que adoren y conozcan al Dios verdadero que yo conocí. Quiero que ustedes también conozcan a Cristo. Versículo 27, volviendo a Hechos 10, dice, ya hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Hermanos, yo creo que Pedro quedó asombrado, porque en la visión, Pedro seguramente entendió que iba a encontrarse solamente con un hombre nada más. Pero cuando entra en la casa de Cornelio, ve toda una congregación, y todos con interés de oírle. Así que Pedro quedó asombrado. Por eso, hermanos, nunca nos olvidemos que detrás de lo que nosotros alcanzamos a ver, Dios siempre está obrando. ¿Cierto? Nuestra hermana pasó varios años deseando que la familia se volviera a reencontrar. Y a lo mejor uno no ve lo que Dios está haciendo detrás. Lo mismo le pasa acá a nuestra hermana, ¿cierto? Así que el Señor está obrando. Nosotros no lo vemos, pero detrás de todo lo que está pasando, el Señor está moviendo las piezas. El Señor está acomodando los tiempos, las situaciones familiares. El Señor está obrando siempre. Y Pedro aprendió eso en esta ocasión. Él entró y se encontró con un montón de gente que también quería oír acerca de Cristo. Recordemos que Pedro tenía un problema. Pedro, como judío muy religioso, él no quería saber nada con los gentiles. Recordemos que los judíos son educados desde pequeños, desde que ellos son el pueblo escogido de Dios. Y que todos los demás, los gentiles, son pueblos inmundos, ¿no? Sin embargo, ¿qué aprendió Pedro desde que conoció a Cristo? Que Dios ama a todo el mundo y Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro está rompiendo su religiosidad. Se quedó a dormir, a alojar en la casa de un Simón curtidor, ¿cierto? Los judíos tienen prohibido estar cerca de animales muertos. Y un curtidor, ustedes saben que trabaja con pieles de animales. Así que Pedro se quedó a dormir en esa casa, seguramente con el dolor de su corazón, pero se fijan que Pedro está dejando su religiosidad. Después el Señor le muestra animales para comer, que de acuerdo a la ley estaban prohibidos. ¿Y qué le ordena el Señor? Pedro, mata y come. Todo lo que yo he creado es bueno y se puede comer. ¿Pero qué tiene Pedro en su mente todavía? Levítico capítulo 23 y la larga lista de animales inmundos. Pedro seguramente en lenguaje moderno le habría dicho, pero Señor, esa comida no es kosher, ¿cierto? ¿Hicieron el ejercicio? ¿Vieron ahí en el supermercado? Hay alimentos que dice kosher, producto que ellos comen, que no es inmundo. Bueno, Pedro las 3 veces dijo que no y no comió. Imagínense, le dijo que no al Señor. Ese es el nivel de religiosidad que Pedro tiene. Y ahora finalmente Pedro va a entender por medio del testimonio de Cornelio que Dios quiere que todo el mundo conozca a Cristo. Y que los gentiles, nosotros también somos gentiles, que nosotros también podamos conocer a Cristo. Fíjense ahí en el versículo 34, este lo vamos a dejar para la próxima vez. En el versículo 34, por fin Pedro entendió, fíjense, 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sin perder también Hechos, vámonos por favor a Gálatas, capítulo 2, porque quiero mostrarles algo. Ustedes saben que el Señor dividió en 2 partes a los apóstoles. Por un lado, un apóstol para los gentiles y por otro lado, un apóstol para los judíos. ¿Alguien podría leer, por favor? Gálatas 2, versículo 7. Gálatas 2, 7. Antes, por contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí lo leo de nuevo. Antes, por contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Muy bien, ahí está.
Pablo fue llamado para predicar ¿a quiénes? A los gentiles, a todas las naciones. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el libro de Hechos. Pablo en el capítulo 13 va a ser enviado por la iglesia de Antioquía y va a salir a fundar iglesias. Iba a fundar la iglesia en Galacia, en Éfeso, en Corinto, todas esas iglesias, Tesalónica. Pablo es el apóstol a los no judíos. ¿Pero quién es el apóstol a los judíos? ¿Quién está encargado de predicarle el evangelio? El apóstol Pedro. Porque ahí dice, Pedro se le encargó la circuncisión. Así que el apóstol Pablo tiene que predicar el evangelio a la incircuncisión, a los gentiles, y el apóstol Pedro a los judíos. Así que Pedro estaba acostumbrado a esto nada más, a un ministerio limitado al pueblo de Israel. Pero el Señor le permite estas experiencias para comprender que a pesar de que él está llamado principalmente a predicarle el evangelio a su propia nación, Pedro también tiene que amar y predicar el evangelio a los que no sean de su pueblo Israel. Volviendo entonces al capítulo 10 de Hechos, Pedro ya entró a la casa, vio esta tremenda congregación reunida. Versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bueno, por fin Pedro, ¿cierto?, está entendiendo que el Señor ama a todos y que Él no tiene que tener una actitud diferente con los que no sean judíos. El Señor quiere salvar ¿a cuántos? A todo el mundo. El Evangelio es para todas las personas. El Señor no tiene naciones favoritas. Y esto es muy importante porque a veces en el mundo cristiano se mira con una cierta idolatría a Israel, ¿no? Ay, los judíos, los israelitas, ¿cierto? Y está bien. Hecho, el Salmo 122:6 dice, rogad por la paz de Jerusalén, sean benditos todos los que te aman. O también Génesis 12, donde dice, a los que te bendigan, bendeciré, y los que te maldigan, maldeciré. Sí, tenemos que orar y tener en estima al pueblo de Israel. Pero recordemos, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios ama al pueblo gentil como a los judíos de la misma manera. ¿Qué tienen de especial el pueblo judío? ¿De qué tiene importante el pueblo de Israel? Que Dios escogió al linaje de Abraham, ¿para qué? Para que un día su hijo Jesús naciera en este mundo. Eso es lo más importante, de por qué escogió Dios al linaje de Abraham. Para que cuando su hijo viniera a este mundo para morir en la cruz, Él escogió a este pueblo. Esa es la bendición que ellos tienen. Nada más. No les hace más especiales. De hecho, ellos mismos necesitan creer en Cristo. No por ser judíos son automáticamente salvos, que es lo que pensaban los fariseos. Así que ellos también necesitan ejercer fe personal. Ellos también necesitan ser salvos. Y en segundo lugar, ¿por qué el pueblo de Israel es especial y los tenemos en estima? Porque los autores de todos los libros de la Biblia eran judíos. Todos los autores del Antiguo Testamento son del pueblo de Israel. Y todos los autores del Nuevo Testamento también. Así que ahí uno entiende lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Así que dos cosas por las cuales el pueblo de Israel es especial y debemos tenerles en estima. Por su linaje vino el Señor Jesucristo y también gracias a ellos el Señor les usó para que nosotros podamos tener este libro, la Biblia. Pero nada más, hermanos, nada más. En algunas iglesias se están introduciendo cosas del judaísmo. Por ejemplo, en muchas iglesias se hacen danzas judías, se cantan música con estilo hebreo, se están usando incluso ropas al estilo como del Antiguo Testamento y cosas así. Yo diría que ese tipo de cosas son del pueblo de Israel, son culturales del pueblo de Israel. Está bien. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Y el Señor vino para salvar no solamente a ese pueblo, sino a todo el mundo. Pedro entonces le pregunta a Cornelio por qué ha venido, cuál es el motivo por el cual él está en su casa.
Versículo 30, Cornelio le dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Lo que yo les decía al principio, de que Cornelio le pedía al Señor, oraba al Señor, y él no veía lo que estaba pasando detrás, tras bambalinas, como se dice. Nosotros estamos orando por personas para que vengan al Señor, por nuestros familiares para que vengan al Señor, y nosotros no vemos detrás lo que está haciendo el Señor. Pero aquí nosotros vemos que el Señor oyó las oraciones de Cornelio, ¿sí? ¿Escuchó sus súplicas? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta? Que Pedro viniera ahora para explicarles más de la palabra de Dios. Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Aquí se traduce Simón, pero en griego dice Simeón. Así que son nombres hermanos parecidos. Podría haberse traducido Simeón, pero estamos súper acostumbrados a decirle Simón Pedro. Pero el nombre verdadero es Simeón. Es lo mismo realmente, pero por alguna razón en nuestras Biblias aparece así. Simeón o Simón Pedro fue llamado entonces para venir a la casa de Cornelio para explicarles la palabra de Dios. Y Cornelio termina su explicación con el versículo 33, que yo espero que podamos recordarlo en esta semana, ¿no? El versículo 33 y final, para que usted vea cómo es la actitud que tiene este grupo que se reunió aquí con Cornelio y las visitas que él trajo, ¿cierto?, a esta reunión especial. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, este es el espíritu de la iglesia primitiva, ¿no? De la primera iglesia cristiana. Un grupo de gentiles, imagínense, de personas no judías, pero que han creído en Cristo y quieren más de Dios. Quieren ver la obra de Dios en sus vidas, en sus familias. Y mire la actitud de Cornelio. Él dice: nosotros estamos reunidos, ¿dónde? En la presencia de Dios. Imagínense. Que una persona con poco conocimiento, que ha conocido a Cristo hace poco, tiene este sentido de que cuando se reúnen personas para escuchar de Dios, ellos dicen: estamos en la presencia de Dios. Así que, hermanos amados, nosotros podemos aprender eso para nosotros como iglesia en el día de hoy. Cuando nosotros nos reunimos, estamos en la presencia de Dios. Jesús dijo: aunque hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y que nuestro deseo sea el mismo que ellos tenían. Queremos escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Una actitud de querer obedecer la palabra de Dios. Así que, hermanos amados, que en esta semana retomemos, al iniciar este año nuevo, retomemos el hambre por la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios todos los días, no solamente algunos días. Dedicar tiempo a la oración, no solo algunos días, sino que todos los días. Que sea nuestro alimento espiritual diario, ¿cierto? Y no solamente para ocasiones especiales. Así que recordemos la vida de Cornelio y de la transformación que el Señor hizo en su vida. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y ayúdanos en esta semana a tener hambre, Señor, por su palabra. También a desear el estar en su presencia aquí, reunidos juntos como hermanos. Ayúdanos, Señor, a orar unos por otros, a animar a los que no han venido, a animar a los desalentados, Señor, y también, sobre todo como lo hizo Cornelio, a traer personas, amigos, parientes, para que escuchen la palabra de Dios. Y ayúdanos también a hablar durante la semana a diferentes personas, contarles acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
Gracias, Padre, porque tenemos un gran desafío para esta semana. Ayúdanos a cumplirlo. Lo pedimos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén.